aquel, ¿verdad?, que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario, aquel, ¿verdad?, que sufrió, aquel que padeció, aquel que fue mutilado, aquel que fue al matadero, y dice la Biblia que nunca abrió la boca, ¿verdad? Fue como oveja hasta el matadero, ¿verdad?, la muerte, ¿verdad?, por nosotros, ¿verdad? La Biblia dice que Cristo Jesús es el único fundamento que está establecido, ¿verdad?, que no hay nadie más, ¿verdad?, que Él es el único fundamento, ¿verdad?, Él es el único, ¿verdad?, intermediario por el cual podemos ir al Padre, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad?, que todos somos pecadores, ¿verdad?, que estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Es lo que la Biblia enseña, ¿verdad?, desde el principio. Entonces, desde el principio, ¿verdad?, desde la caída del hombre, nos afectó a todos, ¿verdad?, a todos en general, ¿verdad?, nos afectó el pecado, ¿verdad?, por el pecado de Adán, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, entró el pecado y vino, ¿verdad?, a afectarnos a todos nosotros desde el principio, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad?, el enemigo, cuando el enemigo vino, ¿verdad?, y habló, ¿verdad?, con Eva, ¿verdad?, la Biblia dice, ¿verdad?, que le dijo que ciertamente no iba a morir, ¿verdad?, porque Dios ya le había dicho, ¿verdad?, que si tomaba del fruto ciertamente iba a morir, ¿verdad? Pero después de que tomó el fruto Eva, ¿verdad?, ella no murió, ¿verdad? Ella no murió y estaba correcto el enemigo, pero simplemente estaba nada más a la mitad correcto, ¿verdad? Porque Dios es espíritu y la Biblia dice que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Entonces lo que Dios estaba refiriendo era la muerte espiritual, no a la muerte física, ¿verdad? Aunque se le acortaron, ¿verdad?, los años, ¿verdad? Porque en realidad cuando Dios, ¿verdad?, creó el hombre y la mujer, cuando Dios los creó, ¿verdad?, Dios puso eternidad en ellos. Pero cuando ellos, ¿verdad?, desobedecieron a Dios, ¿verdad?, pues sufrieron las consecuencias, ¿verdad?, de no, ¿verdad?, vivir por eternidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, verdad? ¿Por qué sucedió esto, verdad? Por la mentira, ¿verdad?, del enemigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vino, ¿verdad?, y sabemos, como dijo ahorita el hermano, el enemigo, ¿verdad?, Satanás también se sabe la palabra de Dios. Y claro que sí, ¿verdad?, porque él era un querubín, ¿verdad? Era uno, ¿verdad?, de los que estaban, ¿verdad?, en la alabanza, era uno de los que tenía posición, ¿verdad?, en el cielo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que se rebeló, de acuerdo a la Biblia en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, la Biblia dice que el enemigo se rebeló, ¿verdad?, en contra de Dios, ¿verdad? Lucifer, ¿verdad?, Satanás se rebeló en contra de Dios, ¿verdad? Entonces él se sabe, ¿verdad?, la palabra de Dios. Pero la única manera, ¿verdad?, que lo podemos distinguir, ¿verdad?, es mediante la palabra de Dios. Porque se la sabe, ¿verdad?, pero la voltea, ¿verdad? Se la sabe, ¿verdad?, pero lo que hace, ¿verdad?, es que le quita o le pone, ¿verdad? O quizás nada más dice alguna parte y no la dice toda en su totalidad, ¿verdad? Entonces eso es falso, ¿verdad? Y así es como ha entrado, ¿verdad?, como ha engañado. Entonces si el pecado, ¿verdad?, entró al mundo, ¿verdad?, por un hombre, entonces por un hombre, ¿verdad?, tenía, ¿verdad?, que haber salvación, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque Dios es justo. Porque Dios lo que Él dice, ¿verdad?, en su palabra, Él lo hace, ¿verdad? Entonces, por medio de un hombre, ¿verdad?, 100% hombre y 100% divino, Dios, ¿verdad?, iba a restituir, ¿verdad?, la relación, ¿verdad?, la comunión entre Dios, ¿verdad?, y el hombre, ¿verdad? Esto está desde el principio, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad?, que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, ¿verdad? Y Jehová Dios la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, de él ni lo tocaréis, dice, para que no muráis. ¿Verdad? Dios no dijo nada, ¿verdad?, que no lo tocara, simplemente le dijo que no comiera. Entonces aquí miramos en la Biblia, ¿verdad?, que le agrega, ¿verdad?, la palabra de Dios. Entonces dice que la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable delante de los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, el cual comió, y así comió ella, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que le dio a su marido, ¿verdad?, que también comió, ¿verdad?, junto con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos
Entonces cosieron, ¿verdad?, hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿verdad? Y oyeron la voz de Jehová Dios, ¿verdad?, que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó a los hombres y les dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió a la mujer, la mujer que tú me diste, dice, por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente, dice, me engañó y comí, ¿verdad? Entonces eso es lo que habla la Biblia, ¿verdad? Que desde el principio, ¿verdad?, el engañador, ¿verdad?, vino a engañar, ¿verdad? Entonces Adán y Eva, ¿verdad?, no murieron, ¿verdad? Pero físicamente, ¿verdad?, no murieron, pero espiritualmente murieron, ¿verdad? Entonces la batalla, ¿verdad?, no es carnal, ¿verdad? La batalla es espiritual, ¿verdad? Y el único que puede restituir, ¿verdad?, la batalla espiritual es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, ¿verdad?, que lo puede hacer, ¿verdad? El único que lo puede hacer, ¿verdad? La filosofía, ¿verdad?, la ciencia, ¿verdad?, por más dotado que el hombre se encuentre, no lo puede hacer, ¿verdad? Solamente Cristo Jesús lo puede hacer. La Biblia dice, ¿verdad?, que se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron. Y eso es lo que hace el pecado, ¿verdad? El pecado hace, ¿verdad?, que te escondas, ¿verdad? El pecado hace que lo hagas, ¿verdad?, a escondidas, donde nadie te ve, donde nadie te conoce, ¿verdad? Eso es lo que hace, ¿verdad?, el pecado. Pero sabemos nosotros, ¿verdad?, de acuerdo a lo que acabo de leer, ¿verdad?, que Dios está en todas partes. Y Dios lo sabe todo, ¿verdad? Porque Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, ¿verdad? Esos son de los atributos, ¿verdad?, de Dios. Él lo sabe todo, ¿verdad? Dios sabe cómo están las cosas, qué es lo que pensamos, qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad?, antes de lo que pensemos, ¿verdad? Dios ya lo sabe todo, ¿verdad? Entonces Dios, ¿verdad?, así como Dios, ¿verdad?, como dice la Biblia al final, ¿verdad?, del capítulo 3 del versículo 21 de Génesis, dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios los vistió, ¿verdad?, a ellos, ¿verdad? Entonces en la Biblia, ¿verdad?, en el Apocalipsis, las vestiduras representan la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces Dios los vistió a ellos. Entonces, de la manera que Dios los haya vestido de pieles, tuvo que haber un sacrificio, ¿verdad? Tuvo que haber un sacrificio para poderlos vestir, ¿verdad? El sacrificio, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, proveyó representa a nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio que Dios, ¿verdad?, proveyó desde el principio en Génesis para poder restablecer, ¿verdad?, la comunión entre Adán y Eva y Él, es nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día es lo mismo, mi amigo. Hoy en día es lo mismo. El único que puede restablecer, ¿verdad?, la comunión, ¿verdad?, entre nosotros y Dios es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único mediador. Él es el que lo dio todo por nosotros. Él es el que sufrió. Él es el que padeció, ¿verdad? Él fue el que padeció rechazos, ¿verdad? Él fue el que padeció, ¿verdad?, maltratos, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad?, que no se puede entender, ¿verdad?, todo lo que soportó, ¿verdad?, antes de ir a la cruz, ¿verdad?, todo lo que le hicieron, ¿verdad? La Biblia dice que ahí derramó toda, ¿verdad?, toda la sangre en la cruz del Calvario. Eso quiere decir, ¿verdad?, que la sangre vino a satisfacer, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad? Si nosotros miramos el Viejo Testamento en la Biblia, nada, ¿verdad?, nada de los corderos, nada de los sacrificios que el sumo sacerdote sacrificaba, ¿verdad?, de los pecados del hombre, venía a satisfacer a Dios. El único sacrificio que vino a satisfacer a Dios en su totalidad, por completo, fue Cristo Jesús, ¿verdad? Es por eso que hoy en día ya no hay más sacrificios por los pecados. Cristo Jesús lo dio todo por nosotros ahí en la cruz del Calvario. Él lo hizo todo. Él sacrificó todo, ¿verdad?, por nosotros. Él nos hizo nuevas criaturas, ¿verdad?, ahí en la cruz, cuando ponemos la fe, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo. Él perdona, ¿verdad?, los pecados pasados, presentes y futuros. Eso fue, ¿verdad?, lo que Él hizo ahí en la cruz del Calvario. La Biblia dice, ¿verdad?, también, ¿verdad?, en Hechos, en el capítulo 2, la Biblia dice que ni la muerte, ¿verdad?, lo pudo retener a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién no quiere, ¿verdad?, servir a un Dios todopoderoso que ni la muerte lo pudo retener?
los otros dioses, ¿verdad?, que podemos oír, ¿verdad?, hoy en el mundo, ¿verdad?, las otras doctrinas que podemos oír hoy en el mundo, ¿verdad?, los dioses de cada uno de ellos están en la tumba, ¿verdad?, todos sus restos de ellos están en la tumba, pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía, porque Él resucitó, ¿verdad?, al tercer día para darnos vida a nosotros juntamente con Él, ¿verdad?, cuando ponemos la fe, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de la única manera, ¿verdad?, que la batalla espiritual se puede ganar es mediante Cristo Jesús. Es de la única manera que se puede ganar, porque entró, ¿verdad?, por el mundo, ¿verdad?, entró por el mundo, ¿verdad?, de mala manera, ¿verdad?, injusta, ¿verdad?, porque engañó, ¿verdad?, al primer hombre y a la primera mujer, ¿verdad?, pero como Dios es justo, ¿verdad?, tuvo Él que mandar a su único Hijo, ¿verdad?, aquí al mundo, ¿verdad?, nacido, ¿verdad?, de mujer, ¿verdad?, de la Virgen María, ¿verdad?, vino, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo cuando ella fue impregnada, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, ¿verdad?, entonces Él tuvo que venir 100% en carne y 100% divino, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, porque Dios es justo. Es por eso, ¿verdad?, porque Dios es justo, ¿verdad?, por eso Dios mandó, ¿verdad?, a Cristo Jesús, porque se perdió la batalla, ¿verdad?, por un hombre, y por un hombre tenía que ganar esta batalla, y ese hombre, ¿verdad?, es nuestro Señor Jesucristo, y Él es el único, mi amigo. Podemos dar vueltas, podemos voltear para este lado, para el otro lado, pero al final de cuentas el único que tiene la respuesta es nuestro Señor Jesucristo. ¿Te gustaría saber, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo? ¿Te gustaría tener una relación con nuestro Señor Jesucristo? ¿Te gustaría saber, ¿verdad?, si lo que te estoy diciendo, lo que la Biblia dice es cierto, ¿verdad? Pues de la única manera que puedes saber, ¿verdad?, es entablar una relación con Él, ¿verdad?, por medio, ¿verdad?, a aceptarlo a Él, creer en Él, arrepentirte, ¿verdad?, de tus pecados, de entablar la relación y dejar que Él, ¿verdad?, te diga, ¿verdad?, lo que te estoy diciendo, dejar que Él te muestre, ¿verdad?, los misterios del Evangelio, porque es el único, ¿verdad?, que lo puede hacer. Es nuestro Señor Jesucristo, es el único, ¿verdad?, que lo puede hacer. La religión no nos puede salvar. Amén. Las denominaciones que hay en el mundo, ¿verdad?, tantas que hay en el mundo, no nos puede salvar, ¿verdad?, nada nos puede salvar. El único que lo puede hacer es el que lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que lo puede hacer, mi hermano. Él es el único. Él es el camino, es la verdad, ¿verdad?, y Él es la vida. Él es el único fundamento. Es el único fundamento, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo para ti? ¿Quién es, verdad, Cristo Jesús para ti? Solamente un hombre bueno, solamente un hombre que dio su vida, ¿verdad?, nada más porque sí. ¿O qué valor, ¿verdad?, le das a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué valor le das a una persona, a un familiar, a un vecino, ¿verdad?, que lo da todo por ti? ¿Qué valor le das a esa persona? Con más, ¿verdad?, ¿qué valor le podemos dar, ¿verdad?, al que nos rescató, ¿verdad?, de nuestros pecados? ¿Qué valor, ¿verdad?, le das, ¿verdad?, aquel que lo dio todo por nosotros para que hoy en día, que pongamos la fe en Él y creamos, podamos obtener la vida eterna? ¿Qué valor, ¿verdad?, le das a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es, ¿verdad?, Cristo Jesús para ti? ¿Te has puesto a pensar, ¿verdad?, que hay más allá, ¿verdad?, de la muerte? ¿Te has puesto a pensar que algún día, ¿verdad?, vamos a estar cara a cara con la muerte? ¿Te has puesto a pensar? Gracias, mi hermano, gracias. ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar, mi hermano, que hay más allá, ¿verdad?, de la muerte? ¿Te has puesto a pensar, ¿verdad?, en qué condición vamos a estar, ¿verdad?, delante de Dios? La Biblia es clara, ¿verdad? Si existe, ¿verdad?, un cielo, ¿verdad?, si existe la creación, nos podemos dar en cuenta, ¿verdad?, que también existe, ¿verdad?, un lago de fuego, que existe un infierno. Si podemos ver la creación, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, si podemos ver todas las estaciones del año, sabemos que sí existe, ¿verdad?, un infierno, ¿verdad?, sí existe un lago de fuego, ¿verdad? Hermanos, la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios extiende la misericordia a diario. Eclesiastes dice, ¿verdad?, en Lamentaciones, perdón, dice, ¿verdad?,
que Él la renueva cada mañana. Él renueva cada mañana la misericordia. O sea que la misericordia que tengo el día de hoy, el día de mañana comienza otra nueva. Y el Señor, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, que Él hace esto. Es lo que habla la Biblia en Primera de Pedro, en el capítulo 5. Es para que alguien venga al arrepentimiento y crea que Cristo Jesús es el Señor. Amén. Por eso Dios lo hace. Porque Dios nos ama. Porque Dios quiere que tengamos comunión con Él. Cuando leí, ¿verdad?, en Génesis, en el capítulo 3, ¿verdad?, Adán y Eva, cuando pecaron, ellos no tomaron la decisión de ir con Dios. Ellos no tomaron la decisión de ir hacia Dios. Ellos no tomaron la decisión de poderse arrepentir. Ellos no tomaron la decisión de poder ir a buscar a Dios. La Biblia dice en Génesis, en el capítulo 3, que Dios, ¿verdad?, fue el que vino, ¿verdad?, con Adán y Eva. No Adán y Eva, fue Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere comunión con nosotros. Dios está llamando la atención. Cuando miramos guerras, cuando miramos terremotos, cuando miramos lo que está pasando, ¿verdad?, allá, ¿verdad?, en Israel, en Gaza, ¿verdad?, en Rusia, ¿verdad?, en Ucrania, en donde quiera, ¿verdad?, que mires, ¿verdad?, aquí en Estados Unidos, donde quiera que estemos, ¿verdad?, en cualquier país. Dice la Biblia que cuando miremos estas cosas, dice que ya se acerca el tiempo. La Biblia nos dice, ¿verdad?, nos muestra, nos alerta, ¿verdad?, que nos pongamos a cuentas, ¿verdad?, con Dios. Eso es lo que la Biblia enseña, ¿verdad?, que nos pongamos a cuentas con el Creador, con el que nos crió, ¿verdad?, porque Él es digno, ¿verdad?, de ser adorado. Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser glorificado. Y Dios demanda, ¿verdad?, de su creación, ¿verdad?, que lo honremos, que lo alabemos, que lo glorifiquemos, ¿verdad?, que pongamos todas las cosas, ¿verdad?, delante de Él, ¿verdad? Él lo quiere hacer, mi amigo. Él lo quiere hacer. Cualquier dificultad, cualquier cosa que estés pasando, Él lo quiere hacer, ¿verdad? Pero tenemos que ir con Él. No de nuestra manera, ¿verdad? Tenemos que ir de la manera de Dios. Y de la manera de Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que lo envió, ¿verdad? No quiere que vayas tú solo, ¿verdad?, con tus propias opiniones, con tu propia filosofía, con tu propia creencia, no. Él quiere que vayas a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Él provió por esta salvación. Él lo quiere hacer, ¿verdad? Él lo quiere hacer toda nuestra vida. Aparte de la vida eterna, ¿verdad?, que vamos a obtener, ¿verdad?, en el momento de la conversión, cuando creemos en Cristo Jesús y nos arrepentemos de nuestros pecados y lo aceptamos. No solamente como Salvador, sino como Señor. Porque como Salvador, ¿verdad?, lo voy a aceptar, ¿verdad?, y voy a hacer todo lo que yo quiera y como yo quiera y como venga todo. Pero como Señor no, ¿verdad? Cuando lo acepto como Señor, ¿verdad?, me voy a someter a su autoridad, a su liderazgo, a lo que Él dice. Aquí está escrito, mi hermano, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Se habla, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor nos ha dejado esta instrucción. Esta instrucción valiosa, ¿verdad?, poderosa, que nos ha dejado el Señor, ¿verdad? Has visto que cuando compras algo trae una instrucción allá adentro, ¿verdad? Pues esta es la instrucción de nosotros. Aquí está la vida, ¿verdad?, encerrada de cada uno de nosotros. Aquí está el propósito y el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Porque no importa en qué condición estés, en qué condición te encuentres, Dios ha puesto un propósito y un plan. Y ha puesto regalos, talentos, ¿verdad?, dentro de nosotros, para que lo glorifiquemos a Él. Él quiere que lo adoremos. Él quiere que nos acerquemos a Él, ¿verdad? Pero de la única manera es mediante nuestro Señor Jesucristo. Es de la única manera. Es de la única manera. Nosotros sabemos que es la única manera. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que Él es el único camino, la verdad y la vida. Nosotros sabemos también, ¿verdad?, que las cosas no vienen, ¿verdad?, cuando uno quiere, ¿verdad? Todo viene, ¿verdad?, en el tiempo de Dios, porque Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus tiempos, mis hermanos. Dios tiene su tiempo, mi amigo. Y es Dios, ¿verdad? Cada vez, ¿verdad?, que escuches, ¿verdad?,
el evangelio, predicar, ¿verdad? Ya sea por radio, por televisión, por tratado, ¿verdad? Por medio de alguien, ¿verdad? Que esté predicando el evangelio. Es Dios, ¿verdad? El que te dice que se quiere reconciliar contigo. Es Él el que lo dice, ¿verdad? Porque es lo que dice 2 de Corintios, ¿verdad? Que somos embajadores de Cristo. Que es como si fuera Dios, ¿verdad? Por medio de nosotros, rogándoles, ¿verdad? Que se acerquen a Él. Rogándoles, ¿verdad? Que se arrepientan, ¿verdad? Ese es el Dios, ¿verdad? Ese es el Dios amoroso, ¿verdad? Que la Biblia habla. Ese es el Dios amoroso. Pero también, ¿verdad? Tenemos la otra cara de Dios, ¿verdad? Que es la ira, ¿verdad? De Dios. Contra el pecado, contra la maldad, contra el sanguinario, contra la iniquidad, ¿verdad? Esa es la otra cara de Dios, ¿verdad? Esa es la otra cara de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Y en Él, ¿verdad? No mora el pecado, ¿verdad? En Dios no mora el pecado. Él es santo, Él es fiel, Él es justo. Dios lo que dice, ¿verdad? En su palabra, Él lo promete. Si Él dijo, ¿verdad? Que por medio de que solamente creyeras en Cristo Jesús, ibas a ser salvo, de acuerdo a Romanos en el capítulo 10, versículo del 9 al 10. Dice la Biblia que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia, que es hacer lo que está bien de acuerdo a la palabra de Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Si este mensaje, ¿verdad?, te ha llamado la atención, si este mensaje ha tocado tu corazón, yo te recomiendo que en tu tiempo, ¿verdad?, libre, en tu cuarto, donde quiera que estés, ¿verdad?, órale a Dios, ¿verdad? Dile al Señor, ¿verdad?, que quiere ser salvo. Dile al Señor que ponga los medios y Él lo hará, ¿verdad? Si tu decisión es sincera y es de corazón, te vas a sorprender lo que Dios, ¿verdad?, puede hacer. Y te recomiendo, mi amigo, que si haces esto, ¿verdad?, te acerques, ¿verdad?, donde se predica, ¿verdad?, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te acerques donde se predica, ¿verdad?, la sana doctrina, ¿verdad?, para que puedas, ¿verdad?, entender, ¿verdad?, lo que ha pasado, ¿verdad?, para que puedas crecer, ¿verdad?, y madurar en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, para que pueda empezar, ¿verdad?, el proceso de santificación, que solamente Dios, ¿verdad?, lo puede hacer esto. Él es el único que lo puede hacer. ¿Por qué esperar, mi amigo? ¿Por qué no ahora buscar una reconciliación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué esperar a que estemos en una cama? ¿Por qué esperar a que estemos detrás de las rejas? ¿Por qué esperar a que estemos en situaciones difíciles? ¿Por qué esperar, verdad? ¿Por qué no ahora? Dale la honra y la gloria, ¿verdad?, al único que se la merece, que es nuestro Señor Jesucristo, el que lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. Dios te bendiga, que pasen buenas noches. Amén. Amén. Gloria a Cristo.